Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast La voz de los silenciados, con Giovanni y Tania, obviamente. El día de hoy les vamos a hablar de uno de los casos más trágicos de la historia de México. Les estamos hablando de la masacre de Tlatelolco, 2 de octubre de 1968. Un día que no se olvida. Exacto. Les vamos a dar un poco del contexto histórico, el cual dio origen a este trágico suceso. Para esto nos vamos a remontar al año de 1968. Este año estuvo marcado de protestas estudiantiles en todo el mundo. París, Praga, Estados Unidos y por supuesto, ¿cómo olvidarlo?, México. En México nos vamos al día 27 de julio de 1968, en donde estudiantes de la Universidad Autónoma de México, UNAM, y el Instituto Politécnico Nacional, IPN, organizaron una marcha contra la violencia política y exigiendo democracia, libertad de expresión y el fin de la represión política, recalcando que esta fue una protesta pacífica. A partir de este momento empezó un movimiento estudiantil que crece en pocas semanas. La UNAM y el IPN, entre otras universidades del país, se declararon en huelga. Gustavo Díaz Ordaz veía estas manifestaciones como una amenaza, especialmente porque recordemos que en esos años se acercaban los Juegos Olímpicos de 1968. En este mismo mes, el ejército había ocupado las instalaciones del UNAM, el IPN, lo cual dejaba cientos de detenidos. También hay que recalcar que la prensa estaba censurada de esto. No logró contener al movimiento agrupado en el Consejo Nacional de Huelga, es decir, la CNH. Tras esto, el rector de la Universidad Autónoma, Javier Barros Sierra, renunció a su cargo, esto en forma de protesta tras lo que está sucediendo o tras lo que estaba sucediendo para este año. Es así como llegamos al día 2 de octubre de 1968. 10 días antes de los Juegos Olímpicos, los estudiantes y trabajadores se reúnen en el Zócalo de la Ciudad de México para exigir la libertad y la democracia. Lo que comenzó con una manifestación pacífica se convierte en un símbolo contra los abusos del gobierno mexicano. El resultado fue numerosas muertes de jóvenes activistas. Ahora veremos por qué. Recalquemos algo muy importante. Los Juegos Olímpicos eran sumamente importantes para el país, puesto que estos Juegos Olímpicos eran la primera vez que se realizaban en sede latinoamericana. O sea, imagínense, los primeros Juegos y que sean en México. Sí. O sea, imagínense ustedes cómo queda México ante el mundo, cómo queda una nación con huelgas, manifestaciones ante el mundo. Recordemos también y recalquemos que estas manifestaciones eran pacíficas. Los estudiantes y trabajadores no buscaban llegar a golpes, a una guerra como tal, solamente buscaban la libertad y la democracia para ellos. La agrupación de estos estudiantes empezó alrededor de las 5 de la tarde. Los estudiantes estaban tranquilos escuchando el discurso de sus líderes. Habían familias, niños, trabajadores de la vía pública, incluso civiles que solamente iban pasando y sin deberla ni temerla, pagaron también las consecuencias. A las 6 de la tarde, un helicóptero sobrevuela la zona y lanza una bengala de color verde. Poco después, aproximadamente una hora, se lanza una segunda bengala, iluminando el cielo de color rojo. Y esta fue la señal para iniciar la operación Galena. De inmediato comenzaron los primeros disparos, vinieron del edificio Chihuahua, donde estaban infiltrados el Batallón Olimpia, o personas del Batallón Olimpia, un grupo paramilitar del gobierno vestido de civiles, con un guante blanco en la mano izquierda. ¿Esto para qué? Para reconocerlos más fácilmente. Estos se encargaban de espiar, vigilar y sabotear al movimiento estudiantil. El gobierno mexicano ordenó la represión de los manifestantes, disparos, caos, muerte y, claro, un intento por silenciar la verdad. El ejército se encontraba ahí tratando de contener la protesta, pero creyendo que los disparos venían de los estudiantes, estos respondieron con ráfagas de metralleta.
La plaza se convirtió en un campo de batalla. El gobierno mexicano ordenó la represión de los manifestantes. A continuación les vamos a leer algunos de los testimonios de personas que estuvieron presentes en esta masacre. Bueno, son muy cortitas, pero créanme que dejan una... ¿Cómo decirlo? Un profundo sentimiento, un Exacto. vacío. Imagínense, madres que perdieron a sus hijos, estudiantes que perdieron a sus hermanos, que perdieron a sus amigos. Todo eso realmente causó un revuelo en los ciudadanos mexicanos, en la sociedad, porque perder un hijo de un momento a otro o perder a un familiar es algo muy, muy triste, Sí, es muy lamentable, la verdad. Causa un gran impacto, la verdad. Ok. ¿Ya? Bueno, la primera dice: vi una madre tirarse al suelo para proteger a su hijo. Un soldado la apuntó y disparó sin dudar. O sea, ¿qué opinas de eso? No inventes, está muy fuerte. Pero imagínate, ¿qué es lo que una madre puede hacer por sus hijos, no? Exacto. ¿Hasta dónde es Ajá. capaz de llegar? O sea, pero no, imagínate, el amor de una madre por proteger a su hijo, a sus hijos, no solamente Sí, a uno, claro. a sus hijos. Pero imagínate qué tan desalmados fueron estas personas como para llegar al punto de matar a una madre, dispararle. O sea, es algo que... Inhumano, No hay otra sí, palabra. realmente es muy, muy inhumano, es muy fuerte. Sí. Ay, no inventes. No llores, no llores, no llores. No voy a llorar. Algunos otros civiles intentaron esconderse, pero el batallón Olimpia obviamente iba en contra de ellos, contra los civiles que ellos estaban tratando de esconder. Obviamente no los iban a dejar libres, y por lo mismo el batallón Olimpia fue tras los estudiantes, tras trabajadores que se estaban refugiando, y esto con la finalidad de despojarlos de sus pertenencias. Y este despojo hacia sus pertenencias, hacia su persona incluso, fue algo brutalmente. Los golpearon incluso. El siguiente testimonio dice así: los cuerpos caían sobre mí, quise correr, pero las balas venían por todas partes. Imagínate estar en ese momento tratando de salvar tu vida, tratando de llegar a tu casa con bien, después de una protesta pacífica, pero el gobierno siendo tan fuerte, teniendo obviamente mucho poder, ¿qué es lo que no iba a hacer para poder detener esto? O sea, Sí, claro. imagínate. Una desesperación total, ¿no? Demasiada. Demasiado. Caminar, correr. Pasaron civiles que no tenían... Al nada día que siguiente, ver ahí, los periódicos nacionales publicaban la versión oficial. El ejército fue atacado por grupos subversivos armados. Hubo un enfrentamiento, pero el orden fue restablecido. El gobierno mexicano reconoció 30 muertes y hay quienes estiman que hubo hasta 1000. Hasta el día de hoy se desconoce la cifra exacta. El periódico Excelsior intentó romper la censura, pero la mayoría de los medios estaban controlados por el gobierno. Así Yo que quedé repitieron precisamente la versión allí, oficial. abajo de esa asta, El silencio no fue me impuesto pude con levantar. violencia. Y un Periodistas muchacho fueron amenazados, se acerca y me estudiantes dice: sobrevivientes maestro, perseguidos y maestro, encarcelados. vámonos porque si lo ven lo matan. Y el muchacho se puso adelante de mí y una maldita bala le atraviesa. Le dije: es que aquí cayó, aquí. Ay, es lo más tremendo de mi vida. Y nomás veía cómo corrían para acá, corrían para allá. Y en la puerta eso es lo que no perdono jamás. En la puerta de la iglesia se veía desde lejos así el montón haz de cuenta que lavaron ropa y las dejaron tanto en el suelo como en la puerta de la iglesia, el montón de colores. La iglesia cerró sus puertas desde el inicio del ataque. Decenas yacen en el suelo. Es imposible calcular cuántos han sido alcanzados por las balas.
recordemos que hubieron estudiantes que después de escuchar los disparos intentaron refugiarse en departamentos de ahí mismo de Tlatelolco, pero muchos no lograron llegar y los que sí pudieron refugiarse fueron sacados a la fuerza por el batallón Olimpia y ahí mismo fueron ejecutados. La masacre duró demasiadas horas. Los cuerpos quedaron esparcidos por toda la plaza, básicamente. Imagínate corriendo, pasando, intentando escapar y de pronto un disparo, una muerte, un cuerpo. Exacto, ahí quedaste, ya no llegaste ni siquiera a tu casa. Y según tú ibas a una marcha pacífica, obviamente, luchando por tus derechos. Y esta lucha no era con armas, o sea, ni siquiera iban con esa intención, solamente iban con la intención de tener derechos como el derecho a la libertad, el derecho a la expresión, un derecho a la democracia. Después de aquella tarde, el gobierno hace como si no pasara nada. El 12 de octubre, recordemos, en esta fecha fue en que se inauguraron los Juegos Olímpicos por parte del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Y bueno, ante los ojos de atletas y espectadores del mundo entero. Exacto. La tensión que hubo en ese entonces cambió repentinamente a una que simboliza paz y fraternidad. ¿Ok? Sin embargo, un papalote de color negro. ¿Sabes qué es un papalote? Sí, ¿no? Sí, un papalote. cometa. No, un cometa no es lo mismo que un papalote, ¿eh? Un papalote está hecho ya sea de plástico o de papel incluso. Sí. Pero imagínense que este papalote haya simbolizado todo lo que sucedió en el 2 de octubre. Es algo muy, muy triste porque imagínense ver las muertes reflejadas a través de este papalote. Creo que es algo que realmente causa controversia. ¿Cómo crees comparar la vida con un papalote? Los documentos desclasificados en el año 2000 revelan que la orden de reprimir el mitin vino directamente de la presidencia. El presidente Gustavo Díaz Ordaz asumió la responsabilidad en el año de 1969, pero este nunca fue juzgado. Íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Hasta hoy, ningún responsable ha sido castigado. Ok, bueno, y es así como llegamos al final de nuestro podcast, no sin antes recordar que esto fue una violación a los derechos humanos, claro. Obviamente, porque esto fue por parte del gobierno, no fue por, bueno, en parte sí fue por civiles, pero fue más por una orden que dio el gobierno, el presidente Díaz. El presidente Gustavo Díaz Ordaz, que estaba a cargo en ese año de la presidencia. Y pues bueno, también esta es una herida demasiado grande para México, para la historia de México. Y para la historia de México, exacto. Hay personas que no recuerdan esta fecha, pero hay otras que tratamos de hacer que no se quede impune esta violación a los derechos humanos. Así que esperemos que les haya gustado el episodio de hoy. No olviden suscribirse al canal del podcast, seguirnos en nuestras redes sociales que por acá van a estar. Ah, sí, en nuestras redes sociales. En la cajita de descripción nos despedimos de ustedes. Adiós. Adiós.